Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Una semana más aquí en Decisión Radio, una hora con la historia con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, seguimos hablando de historia, seguimos hablando de España en ese contexto internacional de la Segunda Guerra Mundial, pero antes de meternos en materia, si le parece, hacemos referencia al blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es y sobre todo las últimas reflexiones, ¿no? Sí. Sí. Bueno, he estado tratando, por ejemplo, la tiranía LGTBI que se nos está imponiendo desde la UE y desde la OTAN, que es una auténtica tiranía, no tiene nada que ver con la democracia, ni con la libertad, ni con nada. Es decir, se nos imponen las ideas de unos señores que tienen derecho a tener y exponer sus ideas, pero no a imponérnoslas por ley, y además a tratar de inmiscuirse en nuestros sentimientos. No ya de prohibir el pensamiento, sino prohibir los sentimientos. O sea, dicen que no se les puede odiar. Cuando hablan de delitos de odio es que no se les puede odiar a ellos, cuando ellos están cargados de un odio terrible. Eso lo he comprobado yo muchas veces, ¿no? Y, en fin, vemos también estas cosas como ahora y la investigación de los abusos sexuales en la Iglesia. Hombre, claro está que los ha habido y los hay, pero hasta ahora la Iglesia no dice que la pederastia sea cosa buena. En cambio, el gobierno sí cree que es buena y progresista y trata de fomentarla desde la escuela primaria. Esto lo estamos viendo de nuestros ojos y parece que nadie se da cuenta, ¿eh? Pues así es, ¿eh? Y, en fin, es que hemos tenido una ministra de Justicia que es una delincuente, ¿no? Con pinche de Villarejo. Y de la pederastia, por cierto, hablando de eso también, porque decía que conocía jueces que se dedicaban a ese negocio, pero no, lo decía de cachondeo con el otro, ¿no? Como aquí estamos todos así, un poco de broma, ¿no? Y que era la ministra de Justicia y ahora es la jefa de los fiscales y compañera sentimental del también delincuente ex juez Garzón, o no sé si ha vuelto ya a ser juez. Y vemos constantemente dentro de esta tremenda farsa que es la política en España, ¿no? A veces Rajoy tiene frases casi geniales. Dice, ¿cuál es la razón de que yo me tenga que ir y los demás no? Pues no hay justicia que todos los demás no se vayan también. O la historia siempre del antifranquismo, ¿no? Es que declararse antifranquista permite a una multitud de idiotas y de mangantes creerse políticamente correctos, intelectualmente agudos y moralmente virtuosos, ¿eh? En fin, esto es un poco lo que tenemos. Lo que tenemos, ¿no? Y lo que tenemos, pero que debemos dejar de temerlo. Pero yendo a otro punto que es no es menos importante, en algunos aspectos lo es más, y es la política internacional. He expuesto unos puntos sobre España y la OTAN. Uno, mientras la OTAN unía la contención del comunismo con la defensa de los intereses anglo-useños, era lógica la integración de Europa Occidental en la OTAN, claro, porque pero una vez caída la Unión Soviética, solo queda la defensa de los intereses anglo-useños, que por lo que respecta a España, pues son diferentes y además son contrarios, porque Gibraltar y las bases useñas son una prueba más palpable y más humillante, pero hay otras muchas más, ¿no? En segundo lugar, para algunos países históricamente temerosos de Rusia, como Polonia, pues la OTAN supone un respaldo que es importante para ellos, ¿no? Pero no es lo mismo para España, claro, y no es lo mismo para Ucrania. Ucrania es el origen de la propia Rusia, con una gran parte de su población rusa o prorrusa, y con una posición geoestratégica que, si se pone al servicio de la OTAN, crea una amenaza real para Moscú. La política del gobierno antirruso de Kiev, que respaldado por la OTAN, amenaza por ello la paz en Europa. Y hay que decir que Vox ha cometido un grave error al decir que apoya a Ucrania. En realidad está apoyando a la OTAN, porque es de ahí donde nace el problema. En tercer lugar,
la amenaza a la paz en Europa pues repercute inevitablemente en España, pero España no puede hacer nada para impedirla. O sea, la defensa de los intereses de España, que hoy por hoy es imposible bajo gobiernos tipo PP-PSOE, o sea, gobiernos corruptos, antinacionales y proseparatistas, como han demostrado a lo largo de años, pues esta defensa debería basarse en una neutralidad estricta, que ya digo hoy es imposible por eso. España no tiene alianza ni conflicto con Rusia, y en cambio tiene un conflicto con la OTAN, un conflicto extremadamente grave, aunque los gobiernos que tenemos lo encubran y se declaren amigos y aliados de quienes invaden territorio español y satelizan política y culturalmente a España, ¿no? Luego, hay que decir que la extendida idea de que los problemas externos tienen poca relevancia interna es falsa. Y eso está muy extendido en España. Nos parece, hay cierto ombliguismo, cierta sensación, como que España está aislada del resto del mundo. Esto se ve también en la historiografía en general, ¿no? Así es. O sea, yo escribí, por ejemplo, Años de Hierro, en el que me baso para estas charlas, ¿no? Señalando la continua relación entre la Segunda Guerra Mundial y lo que pasaba en el interior de España, pero otras muchas historias apenas tratan lo primero, y lo primero es muy importante, ¿no? Y además determinaba el cambio casi mes tras mes. Bueno, pues no hay que olvidar que la intervención en Irak generó la victoria de Zapatero, y la victoria de Zapatero aceleró los impulsos antinacionales y antidemocráticos dentro de España. Y hoy la cuestión de la OTAN-Rusia, del conflicto OTAN-Rusia, debe servir para poner en marcha de una vez un movimiento neutralista en España. Y todos podemos y debemos contribuir a ello. Hay que decir también que dentro de esto, España, digamos que Franco propinó unos cuantos reveses importantes a Inglaterra, que no se le perdonan. O sea, Franco impidió que al terminar la Guerra Mundial se instalase una monarquía tutelada por Londres, que era lo que quería Londres, y es lo que ahora parece que existe, ¿no? Luego, Franco desafió y derrotó el criminal aislamiento apoyado por Londres. O sea, Londres apoyaba el aislamiento español, que hubiera sembrado el hambre en España. Después derrotó en la ONU la posición inglesa sobre Gibraltar, cerró la verja y convirtió el Peñón en una ruina para Londres. Estos hechos, para un país que continúa con una visión imperial al lado de USA, pues han sido humillaciones, tanto más fastidiosas cuanto que Inglaterra llevaba más de un siglo acostumbrada a despreciar a España y a sus gobiernos, ¿no? Tanto los despreciaba que calculaban que después de Franco volverían los gobiernos corruptos y manejables tradicionales. Por desgracia, en esto acertó. Ahora la historiografía inglesa, que influye tanto en la española, sigue sin perdonar a Franco. Por eso no debemos de extrañar la cantidad de charlatanes aquí que siguen un poco las pautas de esa historiografía, que está un poco al servicio de los intereses ingleses, claro. Sí, es un lobby británico en España, ¿eh? Sí. Bueno, pues esta mentalidad de lacayo que se ha extendido, la he analizado brevemente, pues de dónde proviene, ¿no? Porque a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, pues esta mentalidad se ha extendido muchísimo y es una mentalidad que busca supeditar a España a los intereses de otras potencias, sea en Inglaterra, sea Francia, sea la Unión Soviética o USA. Cada uno tenía sus preferencias, ¿no? Y las tiene. El fondo de ese servilismo es un autodesprecio hacia España que viene de lejos y que sobre todo se reforzó después del desastre del 98, como denunciaba Menéndez Pelayo, ¿no? Es una mentalidad extendida entre intelectuales y políticos y que se manifestó muy fuertemente en la Primera Guerra Mundial. Según ellos, España tenía que participar. Eso lo decían Ortega, Azaña y muchísimos más, ¿no? Algunos también decían que participar al lado de Alemania, aunque esto más bien querían evitar la participación española, ¿no? Y claro, ¿por qué habría que participar? Decían argumentos como este. ¿Cómo iba a quedar aislado un país en un conflicto que afectaba al mundo entero?
bueno, pues quedó aislado y no pasa nada, al contrario, ¿no? Sí, sí. Además, casi todos querían que España entrase al lado de Francia e Inglaterra, que eran precisamente nuestros aliados históricos, aliados entre comillas, porque fueron los que acabaron destruyendo la posición de España como potencia importante, ¿no? Y debían hacerlo, al parecer, en nombre del progreso y la libertad, o lo que se les ocurriera. Sí. En realidad eran iguales de progresistas y liberales los imperios centrales como Francia e Inglaterra, ¿no? Eran todos liberales y parlamentarios, o sea que fue una guerra sobre todo por cuestiones de comercio, de mercados, etcétera, etcétera, una guerra económica típicamente, ¿no? Uh-huh. Y claro que si España entrara, quienes iban a pagar con su sangre serían los de abajo. Y España no tendría nada que ganar, como tenemos el ejemplo en Italia, Portugal o Grecia, que entraron con muchas promesas y tuvieron muchísimo que perder. Muchos. No. En aquella ocasión, Alcalá Zamora se portó como un estadista, porque evitó que Romanones, el nefasto Romanones, pues nos metiera en la contienda por un acto consumado y aprovechando las vacaciones parlamentarias, ¿no? Y también hubo una cuestión, la huelga revolucionaria de 1917, que Alcalá Zamora sospecha que en el fondo tenía un designio desde el exterior para conseguir lo mismo, que España entrara. Y bien podría ser eso, lo que pasa es que ese aspecto no está investigado. Claro. Pero, en fin, a pesar de todo, España permaneció neutral y ello le benefició enormemente. En lugar de la pobreza y los desastres sociales que sufrieron Portugal o Italia, bueno, y no digamos Grecia. Grecia sufrió lo que llama la catástrofe de Asia Menor de 1922. Fue algo tremendo, ¿no? La lucha con Turquía, porque le habían prometido las partes de Asia Menor, donde habían estado los griegos ya desde la antigüedad clásica, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en la Segunda Guerra Mundial pues hubo también cierto movimiento a favor de la entrada junto a Alemania, que no prosperó gracias a Franco. Después toda Alemania había ayudado a España a librarse del comunismo y de la disgregación. Hitler hizo algo bueno, no todo fue malo, ¿no? Y esto, bueno, pues como digo, gracias a Franco no prosperó. Y hay que reconocer que Franco tenía una visión de los intereses del país verdaderamente providencial, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, había muchos partidarios de hacer de España carne de cañón de soviéticos o de anglosajones, pero afortunadamente estaban en el exilio. Habían perdido la guerra civil, por suerte, y no tenían posibilidad de meternos en las matanzas aquellas, ¿no? Uh-huh. Durante la Guerra Fría y ante el expansionismo soviético en una Europa dividida e impotente, pues USA era la única barrera real. Y en ella España además cumplía una función estratégica, tanto por su posición geográfica como porque era un país mucho más seguro que Italia o Francia, donde había grandes partidos comunistas que eran agentes de la Unión Soviética, claro. Así que en esas circunstancias fue conveniente abandonar la neutralidad mediante acuerdos directos con USA, sin necesidad de entrar en la OTAN. La OTAN cumplía de todas maneras la doble función que ya he dicho de defender los intereses anglo-useños y los antisoviéticos. Por lo tanto, la entrada en la OTAN posterior, aunque era innecesaria para España, pues tenía cierta defensa mientras continuaba la Unión Soviética y mientras el comunismo continuaba su expansión por el mundo, porque parecía estar ganando la Guerra Fría. Pero está bien claro que tras la implosión soviética ese peligro desaparecía y la OTAN ya no suponía para España ningún beneficio. O sea, la OTAN se creó contra la expansión soviética, desapareció la expansión soviética, ya era lo que quedaban eran los intereses particulares de USA y de Inglaterra, ¿no? Uh-huh. O sea que permanecer en la OTAN significaba supeditarse a unos poderes que invaden nuestro territorio, que imponen sus intereses a España a través de los corruptos gobiernos PP y PSOE, y que protegen al único país realmente amenazador para España, que es Marruecos, que pretende imitar a Inglaterra con Ceuta y Melilla. Y ahora, con motivo del conflicto OTAN-Rusia por Ucrania, pues es frecuente leer comentarios como estos. España, como miembro de la OTAN, tiene obligaciones que debe cumplir como aliado fiable y leal.
O sea, como si las potencias dominantes de la OTAN tuvieran alguna obligación con España. Ellos no sienten que tengan ninguna, o fueran fiables y leales para España, ¿no? Y, o sea, es una idea de lacayo, típicamente de lacayo, ¿no? Que es el aliado del amo, el aliado servil y fiable del amo, ¿no? Es como si, además, tuviéramos que hacer nuestro el conflicto entre la OTAN y Rusia. O sea, por todas las evidencias, la OTAN está rodeando a Rusia de bases militares y pretende extenderse por Ucrania, lo cual para Moscú es una amenaza, ¿no? Y no es Rusia quien rodea de bases a la OTAN. O sea, el gobierno ucraniano tiene la posibilidad de declararse neutral como Finlandia, beneficiándose de las relaciones al este y al oeste, pero prefiere mantener una política antirrusa en contra de parte de la población ucraniana y con ello amenaza indudablemente la paz en Europa, ¿no? Creo que este es el análisis más ajustado a la realidad. Pero en todo caso, ¿qué tiene España que ver con esto? España no tiene ningún conflicto con Rusia y en cambio tiene uno, y gravísimo, con sus supuestos aliados y amigos. Además, por interés de estos supuestos aliados y amigos, se dedica a provocar militarmente a Moscú. Bueno, esta es la realidad de unos gobiernos de espíritu lacayo y antiespañol que ya han cometido bastantes fechorías promoviendo los separatismos hasta llegar al golpe de Estado permanente y satelizando al país a potencias ajenas que la colonizan culturalmente. Esto es una cosa muy importante de la que no se habla, la colonización cultural por el inglés, y que han formado un ejército cipayo embarcado en operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en lengua ajena. Claro. Por lo tanto, es la hora, repito, de plantear claramente una política real de independencia que significa la neutralidad y la superación de una desgraciada etapa dominada por partidos corruptos e hispanófobos. Bueno, pues esto me parece muy importante señalarlo porque nadie lo señala, sobre todo, y hay que hacerlo. Así que con ello podríamos pasar. Pues con esto pasamos ya al tema que hoy nos ocupa, sobre ese papel que estaba jugando España o como testigo o bien sí. Durante la Segunda Guerra Mundial, no finales de la Segunda Guerra Mundial ya. Sí. Bueno, estamos llegando al final de la guerra. Estamos en abril de 1945. Quedaba un mes para el final prácticamente. Y este iba a quedar marcado por la muerte sucesiva, en menos de 3 semanas, de 3 de los máximos protagonistas, ¿no? del conflicto. Roosevelt murió el 12 de abril, Mussolini el 28 y Hitler el 30. Hablaremos de los 2 primeros y ya hablaremos la próxima sesión del tercero, ¿no? O sea, Roosevelt falleció de forma natural, estaba ya tocando la victoria, ¿no? Y los otros 2 murieron trágicamente en el fondo de su ruina. Roosevelt era un gran fumador y tenía una alta tensión sanguínea y su salud declinaba desde hacía años, ¿no? En Crimea, Churchill notó cómo las fuerzas le abandonaban y de vuelta a su país, pues aseguró que, en Crimea, o sea, en Yalta, ¿no? Pues aseguró que la conferencia de Yalta significaba el fin de la acción unilateral de las potencias, las alianzas exclusivas, las esferas de influencia, los equilibrios de poder y demás expedientes intentados durante siglos y fracasados. Lo que pretendían con la ONU, desde luego, no ha sido un gran profeta, ¿no? En su lugar, dice Roosevelt, se implantaría una organización universal que permita unirse por fin a todas las naciones amantes de la paz. Bueno, la paz para unos a veces es la guerra para otros. Eso es. Como ha pasado en Irak, por poner un ejemplo reciente, ¿no? Luego descansó una breve temporada en una casa de campo y se repuso aparentemente y se reintegró a su despacho. En abril cruzó con Stalin varios mensajes bastante amargos, acusándose recíprocamente de faltar a los compromisos. Y el día de su muerte se hallaba sobre las 2:30 posando para un retrato de la pintora Elizabeth Shumatov y de pronto se inclinó sobre su asiento murmurando: tengo un terrible dolor de cabeza. Se trataba de una hemorragia cerebral y la muerte le llevó enseguida. Fue llamada a su esposa, Elinor, que estaba
dirigiendo un acto benéfico, y el vicepresidente Truman, que presidía un debate en el Senado, ¿no? Elinor abrazó a Truman diciéndole: ha muerto el presidente. Pocas horas después, a las 7 de la tarde, Truman juraba la Constitución como nuevo presidente, nuevo máximo mandatario, ¿no? Bueno, Roosevelt procedía por parte de padre y de madre de familias adineradas de Nueva York. Había estudiado en Harvard, desde muy joven se dedicó a la abogacía y a la política profesional. No tenía mayores intereses intelectuales, pero estaba pegado a los valores patrióticos, cristianos, protestantes y democráticos, ¿no? Era una cosa muy frecuente en los medios políticos suseños, muy frecuente, muy dominante, ¿no? Tuvo una carrera de triunfos progresivos muy diferente de las de Hitler, Stalin o Mussolini, incluso de la de Churchill, ¿no? Era deportista, físicamente robusto, pero a los 39 años pues contrajo una parálisis que le dejó inválido de las piernas, aunque no afectó a su temperamento, un temperamento enérgico y optimista, ¿no? En 1932, durante la Gran Depresión, ganó las elecciones presidenciales acuñando el término New Deal, nuevo trato o nuevo acuerdo entre el pueblo useño, que suele interpretarse como un fuerte intervencionismo estatal y un aumento masivo del gasto público para paliar los efectos de la depresión. Sin embargo, en su campaña electoral abogó por lo contrario, por una drástica reducción del gasto, de las subvenciones, etcétera, para luego hacer lo contrario. Esto tenemos un buen ejemplo aquí con Rajoy. Recuérdese cuando Zapatero, claro, presionado, pues empezó a subir los impuestos, a recortar gastos y tal, y Rajoy empezó a atacarle, y dice que este hombre que quiere subir el IVA de los chuches a los niños. Hay que recordarlo. Y a continuación, cuando llegó al poder, hizo lo mismo que Zapatero, todavía más. Esto podía ser acertado o no, parece que en líneas generales fue acertado, no fue ningún milagro, ninguna maravilla, pero en líneas generales la crisis se fue superando, ¿no? Pues Roosevelt hizo más o menos lo mismo. Luego, pero apenas ganó las elecciones, estuvo a punto de ser asesinado en un atentado que costó la vida al alcalde de Chicago, que estaba sentado junto a él. Bueno, sea como fuere, la economía se reactivó, no mucho, pero sí un poco, ¿no? Fuera a causa del New Deal o de otros fenómenos espontáneos de saneamiento económico. Había entonces un gran debate entre Hayek y Keynes sobre cómo salir de la depresión y a qué se debía la depresión. Ninguno de los dos, quien lo ganó en la práctica fue Keynes, porque se aplicaron sus medidas, mientras que las de Hayek, que habría significado un empeoramiento del paro, etcétera, aunque supuestamente luego se corregiría mejor, ¿no? Todo esto son teorías que se aplican mejor o peor y salen mejor o peor. Así es. Es como una frase de un político ruso, se llama Chernomyrdin, que decía: queríamos lo mejor, pero nos salió lo de siempre. Esto lo comentaba en un vídeo una chica española que enseña ruso, que está en YouTube, sobre, ¿cómo era aquello? Los proverbios rusos, no los refranes rusos. Bueno, el caso es que perduró, a pesar de estas medidas, pues una tasa de desempleo muy alta, y claro, los peores efectos se combatían con medidas asistenciales. Una de sus medidas fue la Autoridad del Valle del Tennessee, que estaba en gran parte copiada de los proyectos españoles de regadío, ¿no? De pantanos. De pantanos, eso es. Que luego se llevarían a cabo con Franco. Bueno, pues esto, digamos, motivó que se culpase de la crisis a la codicia de banqueros y capitalistas,
Y Roosevelt, hablando de esto, ¿no?, con estos argumentos, pues ganó una enorme popularidad, que ya no le fallaría además entre obreros, sindicados, pequeños granjeros, católicos, judíos, negros, intelectuales, etcétera, ¿no? Había encontrado unos culpables que, recordemos la crisis reciente, aquí era lo mismo, ¿no? No se sabe muy bien si es verdad que la crisis las montan los banqueros o es que los banqueros, en fin, son víctimas también de la crisis, ¿no? Es decir, la economía tiene aspectos, no es una ciencia y tiene aspectos que no acaban de aclararse teóricamente, ¿no? Bueno, pues a juicio de Roosevelt, sus remedios para la depresión económica iban mucho más allá de políticas circunstanciales, porque habrían establecido una especie de derechos económicos fundamentales que debían entenderse como una nueva declaración de derechos ciudadanos, base de la doctrina liberal para el futuro. Bueno, según el sentido de la palabra liberal en USA, que es liberalismo, significa algo parecido a política intervencionista o socialdemócrata. No es lo mismo que en Europa, ¿no? Bueno, esta concepción tenía un matiz populista sin llegar a los extremos peligrosos peligrosos para la democracia que fueron tan comunes en cambio en Latinoamérica. Digo Latinoamérica cuando hablo de cosas negativas e Hispanoamérica cuando hablo de aspectos positivos, ¿no? Así, como debe ser. Roosevelt impulsó hacia Hispanoamérica, en este caso, pues una política que llamaba de buen vecino, que suavizaba el intervencionismo anterior, porque USA realizó muchas intervenciones bélicas contra países hispanos, ¿no? Desde el principio de su carrera, pues Roosevelt auspició la expansión de la Armada y aunque siendo presidente trató de contener la deuda pública recortando gastos militares, pues a partir de 1938 impulsó resueltamente la industria de armamentos. Desde antes de la guerra europea, pues él, igual que Churchill, pues había presionado para frenar a Hitler. Uno de los problemas que había con Hitler es que, claro, Hitler era también una barrera contra el expansionismo soviético. Entonces era difícil una política precisa al respecto, ¿no? Roosevelt había respaldado a Inglaterra, que sin ese respaldo quizá Inglaterra no habría logrado tenerse en pie durante los 2 primeros años de lucha. Era un apoyo poco legal para un país neutral, pero en fin, era una neutralidad en gran parte falsa y convirtió a USA en el arsenal de las democracias, como se llamaba, y también de la Unión Soviética en menor medida. Y, en fin, la opinión pública le había impedido entrar de lleno en el conflicto como él hubiera deseado, ¿no? Y le obligó a declarar taxativamente que no enviaría tropas fuera del país. Pero su política hacia Alemania y Japón buscaba provocar la ruptura de hostilidades. Era una política provocativa, un poco como la que están haciendo ahora en relación con Ucrania, ¿no?, y con Rusia. Después de Pearl Harbor, pues la verdad, la fortaleza económica useña, impresionante fortaleza a pesar de la crisis, pues puso en juego toda su potencia y precisamente en el momento más oportuno, cuando Hitler empezaba a fracasar en la Unión Soviética. Recordemos que a finales de 1941 Japón declara la guerra a USA y Alemania empieza a fracasar en Rusia. Empieza a fracasar y esto fue después de una guerra relámpago impresionante, ¿no? Pues ante Moscú, no solo ante Moscú, sino en todo el frente, estuvo a punto de colapsar la Wehrmacht. Luego se rehizo y volvió hacia Stalingrado, pero en fin, de esto ya hemos hablado. Bueno, la propia guerra, pues, fortaleció el aparato productivo useño, al revés que lo que ocurría con los demás beligerantes, incluida Inglaterra, que ese esfuerzo de guerra pues los debilitaba. En cambio, en
en USA, pues les permitió salir de la depresión, movilizando a una gran masa de una parte de soldados por otra de trabajadores, ¿no? Bueno, a Roosevelt se le ha criticado mucho por su excesiva colaboración y por sus cesiones a Stalin, pero la verdad es que se hace difícil ver cómo podría haber sido de otro modo, pues que el creciente poderío militar soviético y sus victorias contra el enemigo común hacían, en aquel momento era un ejército invencible, salvo con armas atómicas, ¿no? Que tampoco las tenía USA en ese momento, ¿no? Además, estaba el temor persistente de que el Kremlin decidiera un nuevo pacto con Alemania, como el del principio de la guerra, y que era un miedo, un temor que también lo sentían los rusos, ¿no? Los soviéticos, con respecto a sus aliados. Los soviéticos, todos ellos estaban temiendo que los otros pactaran con Alemania, ¿no? Y en fin, si bien USA ayudaba sustancialmente a la URSS, la ayuda recíproca era mucho mayor, por cuanto la URSS atraía sobre sí el grueso del esfuerzo bélico alemán, que de otro modo sufrirían los anglosajones, y desde luego es difícil pensar que hubieran podido con él, ¿no? Con seguridad, la mayoría de la gente en los países ocupados por el Ejército Rojo habría preferido ser liberada por las tropas ruseñas, pero las circunstancias lo hacían imposible. Además, Roosevelt y algunos de sus consejeros llegaron a creer que Stalin caminaba hacia un régimen como el suyo, hacia la democracia, y sentían una vaga simpatía por el experimento soviético. Esta simpatía nacía del tinte socialdemócrata y populista del New Deal. Por cierto, que Churchill percibió con mayor nitidez el peligro ideológico y material de Moscú. Y es porque Churchill era mucho más liberal, mientras que Roosevelt era más socialdemócrata, ¿no? Aunque se llamaban, repito, liberales a estos en América, en USA. Bueno, pues aún así, la ingenuidad de Roosevelt hacia la Unión Soviética venía moderada por el recelo ante la potencia imperial soviética, porque eso lo convertía en un rival evidente por la hegemonía en el nuevo orden. Es decir, se daban cuenta de que una vez vencida Alemania iba a haber una rivalidad de grandes potencias entre la Unión Soviética y USA. Bueno, pues la muerte alcanzó a Roosevelt cuando Alemania estaba ya próxima al colapso y cuando estaba a punto de nacer la Organización de las Naciones Unidas, que fue un término acuñado por él, por Roosevelt, en 1942, para definir a los aliados contra el eje. Siempre se hablaba de las Naciones Unidas contra las potencias fascistas. Las Naciones Unidas eran los anglosajones junto con otros países que hacían de comparsas, ¿no? Y la Unión Soviética. Y también por entonces estaba muy cerca de dar su fruto el proyecto Manhattan, que era la construcción de la bomba atómica. Esta bomba Roosevelt la había promovido con gran tenacidad y que determinaría la derrota de Japón unos meses después, ¿no? Churchill, cuando conoció la muerte de su aliado, pues se sintió oprimido por un sentimiento de profunda e irreparable pérdida. Realmente a Roosevelt Churchill debía a Inglaterra el haberse mantenido, ¿no? Y parece que no pudo contener las lágrimas. Le debía mucho. En Moscú el Soviet Supremo pues guardó 2 minutos de silencio. En realidad los soviéticos no lo querían. Bueno, eran aliados, pero en fin, al mismo tiempo los soviéticos estaban espiando todo lo que podían en USA, ¿no? Bueno, Roosevelt ha sido valorado como una figura cumbre del siglo XX, que lo fue, claro, y hace unos años Hugh Thomas, el historiador, pues lo proponía como el estadista del siglo. Hoy se tiende a revisar su actuación, particularmente con respecto al New Deal, que habría retrasado la recuperación económica de USA, según dicen, e introducido riesgos para las libertades, lo cual es verdad también. Y, en fin, por otras muchas cosas, ¿no? Para Franco, la muerte de Roosevelt fue beneficiosa, porque Roosevelt y todavía más su esposa Eleanor, pues que era muy influyente y a su vez estaba influida por exiliados españoles, pues todos ellos profesaban una auténtica fobia a Franco, ¿no?
y en su deseo de expulsarlo del poder se alineaban más cerca de Stalin que de Churchill. Pero Churchill realmente no pensaba en echar a Franco del poder. No lo pensaba, primero porque le tenía cierta simpatía, y en segundo lugar porque era consciente de lo mucho que le debía a Inglaterra la neutralidad española, y sobre todo porque pensaba que intervenir en España iba a generar una guerra civil que en la situación ruinosa de Europa pues iba a favorecer a los soviéticos, ¿no? Truman pues podía resultar una amenaza para el régimen español, porque era un masón más ferviente y activo que Roosevelt, los dos lo eran, y además había ascendido por entonces al máximo grado de la orden, el grado 33. Sin embargo, Truman salía a escena mucho menos dispuesto a complacer a Stalin que Roosevelt, y ello quizá abriera la vía de un entendimiento con España, ¿no? Esto lo percibió el régimen de Franco claramente, y al final iba a tener razón. Bueno, pues pasamos a Mussolini. Mussolini tuvo un final muy distinto. O sea, todavía es confuso en algunos detalles importantes, ¿no? A principios de abril, los aliados desataron una ofensiva sobre el Valle del Po, auxiliada por un ejército de 60.000 guerrilleros, partisanos italianos, los cuales, claro, se sentían mucho más audaces debido a la seguridad de que pronto vencerían, ¿no? Y con ello sembraban el desorden en la retaguardia alemana, con lo cual le obligaban a los alemanes a distraer numerosas tropas del frente, ¿no? Kesselring, que era el alemán que dirigía allí la lucha, pues había sido retirado para relevar a Rundstedt en el frente occidental, o sea, frente a los que habían desembarcado en Normandía, y le había sustituido otro general llamado Frittenhof. Las órdenes de Hitler impedían una defensa elástica, y a mediados de abril quedó copado el grueso de las fuerzas alemanas, completándose su desastre el día 25 con un alzamiento general de los partisanos. Es decir, de paso se hundía la República Mussoliniana de Saló. Claro. La República de Saló, o sea, recordemos, Mussolini había sido detenido, había sido liberado en una acción de comando de Otto Skorzeny, y había creado la República de Saló, claro, tutelada por los alemanes, ¿no? Y un decreto del nuevo poder establecía la pena de muerte para los miembros del gobierno fascista y los jefes del fascismo culpables de haber suprimido las garantías constitucionales, destruido las libertades del pueblo, instaurado el régimen fascista, comprometido y traicionado en la suerte de la nación y arrastrado a Italia a la presente catástrofe. El día 26, Mussolini salió de Milán con su amante Clara Petacci y escribió a su esposa Raquel: he llegado a la última fase de mi vida, a la última página de mi libro. Puede ser que no nos veamos nunca más. Te pido perdón por todo el mal que te he hecho sin quererlo. Se unió a una unidad de la Luftwaffe que se retiraba hacia los Alpes, y en Dongo, junto al lago Como, el convoy fue detenido por guerrilleros comunistas y socialistas. Los alemanes negociaron y pudieron seguir su ruta, pero no los italianos. Y los partisanos además reconocieron y arrestaron al duce, a Mussolini, aunque el duce se cubría con un capote y un casco de la Wehrmacht, o sea, alemán. Al día siguiente lo fusilaron a él y a su amante, que quiso seguirle, y según versiones trató de protegerle de las balas interponiendo su cuerpo. Y poco después los partisanos llevaron los cadáveres, más los de otros 5 jefes fascistas, a la plaza Loreto de Milán, y los colgaron a todos por los pies del techo de una gasolinera, dejándolos luego en tierra, donde la gente les pateó el cuerpo y la cara, escupió y orinó sobre ellos, en un espectáculo que se prolongó durante 3 días. Muchos de los que ultrajaban los cadáveres habían aplaudido seguramente al duce hasta hacía poco, pues no hay duda de su popularidad anterior.
El fascismo había obtenido el poder en 1922 con la marcha sobre Roma, una marcha incruenta, no hubo víctimas. Los años anteriores, Italia había vivido una convulsión prolongada, con huelgas violentas y choques callejeros, y se había temido una segunda edición de la Revolución Rusa. Y de ahí que tanta gente, probablemente la mayoría, sintiese alivio ante un gobierno de orden, como era el de Mussolini, ¿no? La dictadura llegó casi 2 años más tarde de tomar el poder, tras el asesinato del diputado socialista Matteotti, en junio de 1924, y desde entonces se prohibió la oposición. Aquel crimen fue más bien excepcional, y la dictadura fue muy poco sanguinaria, por lo que Hannah Arendt, en su célebre ensayo sobre el totalitarismo, considera que el fascismo italiano no era un verdadero totalitarismo. Hay que decir también que así como de Stalin o de Hitler huyeron una multitud de escritores e intelectuales, de Italia no escapó casi nadie, entre ellos, ¿no? Mussolini era un año más joven que Roosevelt. Él venía, al revés que Roosevelt, venía de clase media-baja. Su padre era herrero y anarquista y su madre maestra, ¿no? Y siendo muy joven ingresó en el Partido Socialista y para eludir el servicio militar pues huyó a Suiza, donde trabajó como obrero y aprendió alemán e inglés. Luego volvió a Italia en 1904 y cumplió el servicio, pero en 1911 fue arrestado por denunciar la conquista de Libia. Al estallar la Primera Guerra Mundial, llamó a boicotearla desde el órgano socialista Avanti. Él era el director de este periódico, ¿no? Pero a los pocos meses defendió la beligerancia contra Alemania, por lo que fue expulsado del partido. A continuación fundó Il Popolo d'Italia en Milán y también luchó en el frente, donde llegó a sargento y fue herido. Desde 1917 recibiría subvención inglesa de los servicios ingleses a través de Samuel Howard, que fue embajador, hemos hablado mucho de él, embajador en España, ¿no? Y además mantenía con él un trato amistoso y duradero, ¿no? Terminada la Primera Guerra Mundial, pues Mussolini creó el fascismo como tercera vía frente al socialismo y al capitalismo, una ideología nacionalista y militarista y también obrerista. Admitía el capital, pero supeditándolo, igual que las reivindicaciones obreras, pues al interés de la nación definido por el propio fascismo. Es decir, tenía puntos en común con el New Deal de Roosevelt, curiosamente, ¿no? No es que fueran lo mismo, pero había puntos en común. Frente al parlamentarismo, que lo tachó de engaño decadente y corruptor de las energías nacionales, defendía la adhesión al duce, al dirigente. El duce habría surgido por exigencia de la historia y el plebiscito, como norma democrática, pues le daba mucha más importancia que a la votación regular, que la votación cada 4 años, por ejemplo, ¿no? Y le daba también importancia a la disciplina, a la imposición violenta y la virilidad entendida en un sentido particular, ¿no? Recogía algo del futurismo. El futurismo era un movimiento intelectual, artístico, propugnado por el poeta de vanguardia Marinetti, que era juvenilismo, ruptura drástica con el pasado, actitud temeraria, desprecio por la blandura femenina, exaltación de la guerra, considerada como higiene del mundo, de la técnica y de las multitudes agitadas por el trabajo, por el placer y por la revuelta, frente a la decadencia burguesa. Por entonces, estamos hablando de ideas que había antes de la Primera Guerra Mundial y después también las vanguardias, llamadas vanguardias, en que había de todo. Con su estética de lucha y sus vistosos uniformes, desfiles y demás, pues el ideal fascista atrajo a muchos jóvenes, pero en la práctica distaba bastante de aquellos ideales. No quemó desde luego bibliotecas y museos como pedía Marinetti, aspiraba a entroncar con el pasado, la Roma imperial, ¿no? Y tal vez tenía más de burocrático que de heroico, como se demostró en la manera como cayó. El fascismo
tuvo sólidos pilares intelectuales, como Vilfredo Pareto, uno de los economistas y sociólogos más brillantes de su época, o en Gaetano Mosca, un teórico político, y que eran los miembros más distinguidos de una escuela italiana, la escuela del elitismo. Planteaba, un hecho que por otra parte es real, en cualquier régimen manda siempre una élite, la clase política de Mosca, y el poder debe analizarse en función de las élites. Según con unas u otras ideas, las élites luchan entre sí por asegurar su poder, se justifican por el éxito y no por algún fin moral, siguiendo la tradición de Maquiavelo. Y la violencia de las élites cumplía una función social básica al mantener la paz y el orden. Los dos teóricos concedían virtudes a la democracia liberal como medio de selección de élites, pero veían en el fascismo la vacuna contra la debilidad y el pseudo-humanitarismo burgués. O sea, Pareto no tuvo ocasión de comprobarlo porque murió en 1923, después de que Mussolini lo designó senador vitalicio. El Duce, como digo, siguió una política económica no muy diferente de la de Roosevelt, si bien más acentuada en el intervencionismo estatal, las obras públicas y la legislación populista, ¿no? Dedicó vastos recursos a la industria y organización militar con vistas a hacer del Mediterráneo un mare nostrum y crear en África un imperio rival del inglés y el francés. Y a ese fin, pues, invadió Abisinia en 1935. La prosperidad económica fue moderada, pero fue real y calmó y estabilizó a una sociedad italiana sobreexcitada. Y eso le ganó elogios de Gandhi, de Roosevelt o de Churchill, que era casi amigo suyo, ¿no? En la Guerra Civil Española ayudó a Franco más que Hitler, ¿no? Mussolini tuvo una buena relación con Inglaterra, aunque terminaría prefiriendo a Alemania. Fue reacio a entrar en la guerra europea, se decidió bajo la impresión de la derrota de Francia y se convirtió en una calamidad para Hitler, ¿no? La guerra demostró la endeblez del aparato militar y político fascista bajo su grandiosa fachada, ¿no? Que era a lo mejor reflejo de la personalidad de su creador, ¿no? Chano lo retrata como hombre algo superficial, amigo de las frases y los tópicos y ansioso de gloria militar. Era ateo, al menos irreligioso, e inclinado a provocar a la Iglesia, pero su realismo le había hecho cerrar, luego al final quedó como creyente, pero a su manera, ¿no? Y como era realista, pues cerró un largo conflicto del Estado italiano con el Vaticano mediante el Tratado de Letrán, con lo que se ganó la buena voluntad papal, ¿no? Poseía una cultura autodidacta variada y muy notable, y dotes de orador, y eso que se ha llamado carisma para las masas. Sí. No, iba a decir que en ningún caso era un analfabeto, como lo han querido pintar, ¿no? No, para nada. En cierto modo era más culto que Roosevelt, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Dice, sobre su asesinato continúan las especulaciones. La orden se atribuye a los comunistas Togliatti o Luigi Longo, otros al socialista Sandro Pertini, al general Cadorna, incluso menos probablemente a Churchill, porque Churchill habría querido así eliminar una supuesta relación epistolar comprometedora entre él y Mussolini, adueñándose de paso de los documentos. Tampoco está muy claro quién lo ejecutó. El comunista Walter Audisio, excombatiente en España al lado del Frente Popular, o un agente soviético llamado Alto Lampredi, o un enviado de Churchill llamado Max Salvadori. El final de Mussolini trascendió enseguida, e impresionó a Franco, claro, por su amistad. O sea, Franco se sentía amigo de Mussolini, aunque tenía cierto desprecio por sus aventuras. Recordemos lo que decía Guderian, como una de las causas de la neutralidad de Franco. Dice, claro, cuando vio que Mussolini decidía así por las buenas la invasión de Grecia, sin ton ni son, porque realmente no había ninguna más que el ansia de gloria militar que salió completamente mal, pues Franco, que era muy realista, dijo, no nos vamos a meter en estas historias, ¿no? Y, en fin, además, claro, el final de Mussolini podía anunciar lo que le esperaba a él si
Sí. Si ganaban los del Frente Popular, que seguramente sería algo por el estilo. Don Pío, nos quedan 5 minutos para que nos organicemos. Muy bien. Sí. Pues, como digo, bueno, hasta el final Carrillo se jactaba de que si él hubiera podido habría condenado a muerte a Franco, ¿no? Esto, además, el Partido Comunista fue el único que realmente luchó contra Franco, porque todos los demás eran franquistas de pacotilla, ¿no? Eran antifranquistas, perdón, de pacotilla, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegó la transición, claro, yo que había luchado contra el franquismo, pensé, bueno, esta gente, estos nuevos antifranquistas, que en fin, habían prosperado muy bien en el régimen, tendrían cierto respeto y tal. ¿Qué va? Ellos estaban completamente locos por ocupar los puestos, el poder y lo que fuera, y como antes habían sido o franquistas o semifranquistas o no habían hecho nada en contra, pues ahora se convertían en unos antifranquistas feroces, ¿no? Bueno, Franco comentó a su hermano Nicolás: si las cosas van mal, terminaré como Mussolini, porque resistiré hasta derramar la última gota de mi sangre. Yo no me fugaré como Alfonso XIII. En fin, él estaba dispuesto a hacer concesiones importantes a los anglosajones, pero no a permitirles dictar su política ni a alterar el carácter de su régimen. Esto es muy importante, porque revela también hasta qué punto Franco era consciente de lo que se estaba jugando en aquellos momentos, ¿no? La manera como Mussolini fue asesinado, de una manera realmente bestial, ¿no? Hay que decirlo, pues Franco sabía muy bien lo que había pasado durante la Guerra Civil en las Checas y este tipo de cosas. Y no tenía la menor ilusión sobre lo que podría pasar. Sin embargo, él mantenía siempre por encima de todo los intereses de España. Y eran verdaderamente los intereses de España. No eran los intereses de Franco, eran los intereses de España. Y eso, el haber salvado a España de la Segunda Guerra Mundial, es un mérito tan importante o casi tan importante como haber ganado la Guerra Civil. Al ganar la Guerra Civil impidió que España se disgregase o se comunistizase, se sovietizase. Y al evitar la entrada en la Guerra Mundial, consiguió que España fuera de los pocos países europeos que no debían nada ni al ejército soviético ni al ejército useño. O sea, salió de España allí como un país de los poquísimos países europeos sin ninguna deuda de las enormes deudas políticas, militares y económicas que en cambio tuvo el resto de Europa. Bueno, pues no sé, quizá con esto... Pues esto lo podemos dejar aquí con la promesa de volver, Dios mediante, la próxima semana aquí a Decisión Radio a una hora con la historia. Y ya en el próximo episodio pues hablamos ya de la muerte de Adolfo Hitler, el otro gran líder, ¿no? Sí. El otro de los los cuatro. De los cuatro, pero vamos, que fallece en esta, muere en esta misma... 3 de ellos, sí, el mes de abril y con poca diferencia de fecha entre ellos. Pues, don Pío, un abrazo muy fuerte y estamos en contacto y hablamos la próxima semana. De acuerdo, un abrazo. Hasta ahora. Hasta luego.